Tsunade puede escuchar mi voz interior. Zorro Novelas Ligeras My Friends. Recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. 181. Llena de emoción, Kamizuki Hikari entró en las habitaciones privadas de Kazahana Koyuki. Y luego, se quedó congelado. Esto es tan diferente de lo que imaginaba. Quejándose en silencio, vio que Koyuki ya se había quitado su extravagante atuendo de reina y ahora vestía ropa cómoda e informal. Una pequeña mesa de incienso se alzaba frente a ella, con volutas de fragancia de té flotando en el aire. La escena era indudablemente elegante, pero estaba lejos de lo que Hikari había imaginado. Kamizuki-san, por favor toma asiento. Koyuki lo invitó calurosamente. Manteniendo una cara seria, Hikari tomó asiento elegantemente frente a ella. Mientras la observaba manejar hábilmente el juego de té, su corazón permaneció completamente impasible. Entonces, Kamizuki-san, ¿qué opinas del país de la nieve? Es maravilloso. Las montañas son cristalinas, las aguas hermosas, los pájaros cantan y las flores florecen. Al estar ubicado en el extremo oeste, también está alejado de la atención de la mayoría de los shinobi. Con un desarrollo adecuado, este lugar podría convertirse en uno de los países más espléndidos del mundo. Bajo su liderazgo, Princesa Koyuki, estoy seguro de que dentro de 10 años, el país de la nieve alcanzará la grandeza y se convertirá en la nación más destacada del mundo. Después de esta serie de halagos, Hikari vio como el rostro de Koyuki pasaba de rosado a completamente negro. Sus ojos cristalinos ahora ardían con un resentimiento palpable, como si estuviera a punto de golpearlo. Déjame explicarte, no, espera, déjame aclararlo. ¿Aclarar? Bien. Adelante. Te escucho. Se burló Koyuki. ¿De verdad este tipo la creía idiota? Montañas cristalinas y aguas hermosas. Pájaros cantando y flores floreciendo. La tierra de la nieve era un páramo helado en el lejano oeste, tan remoto y árido que ni siquiera las grandes naciones como la Tierra del Fuego se molestarían en conquistarlo. La esencia de la guerra era el saqueo de la riqueza. La única razón por la que el país de la nieve había evitado el conflicto era su pobreza y su lejanía. Ninguna persona en su sano juicio vendría aquí voluntariamente. Y aún así, Kamizuki Hikari tuvo la audacia de soltarle semejante disparate en la cara. Imperdonable. Pensándolo mejor, quizá no debería explicarlo. Al ver la expresión de Koyuki, Hikari se dio cuenta de que ninguna explicación serviría. Era mejor guardar silencio. Está bien. Si no hablas tú, lo haré yo. Koyuki señaló por la ventana, donde una extensión interminable de color blanco se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Nada más que nieve. Originalmente, no sentía ningún apego por este país. Le tenía miedo a Kazahana Dodm, y además, este lugar es demasiado desolado. Como actriz famosa, viví una vida de lujo. Buena comida, bebidas exquisitas. ¿Por qué querría sufrir en un lugar como este? Pero... Ella hizo una pausa y su tono cambió. Cuando regresé y vi el sufrimiento de la gente de aquí, me di cuenta de que no podía quedarme de brazos cruzados sin hacer nada. Kamizuki-san, necesito tu ayuda. Sus delicadas manos de jade rodearon las de Hikari, sus ojos estrellados estaban llenos de esperanza desesperada. Mira, no es que no quiera ayudar, Hikari intentó retirar su mano, pero el agarre de Koyuki era sorprendentemente fuerte. Nota del autor. Eres un loco. Con tu fuerza, 10 Koyukis no podrían sujetarte si no quisieras. Hikari. Bastardo, sabes demasiado. Shinra Tensei. Soy un simple Chunin de Konoha. Realmente no tengo esa influencia. Ni siquiera nuestro Hokage podría ayudar a todo un país. Quizás no lo sepas, pero nuestro Hokage está ahogado en deudas ahora mismo. Tsunade. Siempre hay alguien que me calumnia a mis espaldas. Soy recta y honesta, nunca temo a la difamación. Ajá. ¿Quién está hablando mal de mí? ¿Será el acreedor número 18? Es solo una pequeña cantidad de dinero, ¿tiene que armar un escándalo? Koyuki ignoró las excusas de Hikari. Para ella, la reticencia simplemente significaba que la oferta no era lo suficientemente atractiva. Por este país estoy dispuesto a darlo todo. ¿En serio? Hikari se animó, su mirada la recorrió. Koyuki inmediatamente dio un paso atrás, con los brazos cruzados protectoramente sobre su pecho mientras lo miraba fijamente.
Ni lo pienses. Aunque seas guapo y justo mi tipo, yo no soy ese tipo de mujer. Tranquilo, yo tampoco soy así. Replicó Ikari antes de explicar. Si quieres que el país de la nieve prospere, hay maneras. Primero, necesitas algo único. Desde que llegué, solo he visto hielo y nieve, nada más. ¿Por qué alguien vendría aquí a divertirse? Tomemos como ejemplo a ese sabio pervertido. Todos los años visitaba la tierra de las aguas termales. ¿Por qué? Porque sus aguas termales eran famosas y perfectas para su investigación. Al ver la expresión vacía de Koyuki, Ikari dio más detalles. ¿Crees que la gente del país de las nieves por sí sola puede mejorar sus condiciones de vida y su felicidad con los recursos que tienen? Koyuki pensó por un momento y luego negó con la cabeza. Había revisado los registros de Godm. Aunque odiaba admitirlo, el hombre había sido talentoso y ambicioso, rasgos que a menudo iban de la mano con la brillantez. Durante su gobierno, exploró todas las formas posibles de generar ingresos. Al final, aparte de la venta de los recursos minerales del país, no obtuvo ningún otro ingreso significativo. En tales circunstancias, ¿cómo podría prosperar el país de la nieve? Por lo tanto, es necesario establecer una industria fundamental para la Tierra de las Nieves. El turismo, por ejemplo, requiere un buen entorno natural y una cultura acogedora. Esa es la mejor apuesta para el desarrollo. Turismo. Koyuki conocía el concepto. Incluso lo había experimentado ella misma. Pero cuando pensaba en turismo, se imaginaba visitando la capital de la Tierra del Fuego o sumergiéndose en los manantiales de la Tierra del Agua Caliente. Lugares destinados al disfrute. ¿Quién vendría a un páramo gélido como este? Cuando ella expresó esta duda, Ikari sonrió. Pensemos en los entusiastas viajeros de su pasado. Gente que viajaba al Ártico o la Antártida solo por la experiencia. Para los ricos, viajar era una necesidad. En este mundo, los nobles tenían poco que hacer aparte de comer, beber, ver peleas de shinobi y acosar a chicas guapas. Con tan poco entretenimiento, las necesidades espirituales de la gente eran muy escasas. Ahí es donde te equivocas. ¿Has oído hablar del marketing? Crea expectación. Para que la gente viera el atractivo de la Tierra de la Nieve, el primer paso fue la promoción. Pero no tenemos tanto dinero. Suspiró Koyuki. Las finanzas eran su mayor dolor de cabeza. Ella podría ser la reina más miserable que existe. Eso es aún más fácil. No solo eres la reina, también eres una actriz famosa. Simplemente filma una película taquillera que muestre los paisajes del país de las nieves. En cuanto se estrene, la gente vendrá. Además, contrata a algunos escritores para que escriban relatos de viajes sobre el país de las nieves. Su geografía, su cultura, sus hermosas mujeres. Tarde o temprano, aparecerán algunos idiotas, algunos entusiastas. Entonces, ¿podríamos pedirle a Oli Light Sensei que nos ayude a promocionar nuestra tierra de nieve? Kazahana Koyuki, que parecía una flor, pronunció estas palabras, haciendo que el corazón de Kamizuki Ikari diera un vuelco. ¿De qué habla la princesa Koyuki? No lo entiendo bien. Ikari decidió hacerse la tonta. ¿De verdad Oli Light Sensei no se da cuenta o solo finge? Koyuki claramente tenía la sartén por el mango. Se giró, sacó un libro de su joyero y lo colocó justo delante de Ikari. ¿Tú? Esta vez, fue Ikari quien no pudo evitar dar un paso atrás. Podría ser. ¿En qué estás pensando? Me lo dio Sandaik. Él asistió a tu firma de libros en aquel entonces. Koyuki explicó el origen del libro que tenía en la mano. Pero eso solo no fue suficiente para convencer a Ikari. Después de todo, siempre se disfrazaba durante las firmas de libros. Además, cuando estaba charlando con Ino, mencionó casualmente que tu trabajo secundario era escribir novelas. Así que, conectando estas dos pistas, lo descubrí. Ino, entonces, fuiste tú quien reveló mi identidad. Espera a que me encargue de ti más tarde. Marcando silenciosamente a Ino para su futura venganza, Ikari extendió las manos. Y entonces, ¿qué gano yo si te ayudo? No estarás planeando que yo trabaje gratis, ¿verdad? Eso definitivamente no va a pasar. Por supuesto, te ofreceré una recompensa satisfactoria. Mira el paisaje. En otra habitación, el trío Inoshika CHM estaba sentado alrededor de una mesa, disfrutando de una deliciosa comida. Para ser justos, el país de las nieves no era tacaño.
Al fin y al cabo, los tres eran invitados de honor que habían acompañado a la reina de regreso. Por muy pobre que fuera el país, no escatimarían en hospitalidad. Lo que comían ahora era una especialidad local. Carne de res de las nieves a la brasa. ¿Crees que Ikari-senpai volverá esta noche? Preguntó Ino de repente entre bocados de la sabrosa carne. Los ojos de Chunji estaban fijos en la carne chisporroteante en la parrilla, su concentración era más aguda que durante el entrenamiento. Shikamaru, como de costumbre, estaba tumbado perezosamente. Probablemente no. La princesa Koyuki seguramente lo tratará con generosidad. En cuanto a cuán generosamente, Shikamaru no dio más detalles, pero Ino entendió. Al mirar la mesa cuadrada con solo 3 personas sentadas, Ino sintió una inexplicable incomodidad en su corazón. TSK, lamento decepcionarte, pero he vuelto. Se escuchó un suspiro, seguido por una figura alta y hermosa que tomó el último asiento y recogió un trozo de carne recién asado. Ikari-senpai, ¿has vuelto? Ni siquiera Ino notó la leve alegría en su voz. Claro. ¿Esperabas que me quedara allí a pasar la noche? Ignorando la mirada resentida de Chunji por la carne robada, Ikari cerró los ojos y saboreó el rico sabor. Tengo que admitirlo, esto sabe diferente a la barbacoa de Konoha. Este lugar es gélido. Los animales que sobreviven aquí tienen una carne más dura y resistente. Una textura excelente, pero un poco masticable. Perfecta para los jóvenes, explicó Chunji, el experto en todo lo comestible. Si esta carne se vendiera comercialmente, ¿cuál sería el precio? Insistió Ikari. Chunji dejó sus palillos y comenzó a calcular seriamente. Le pregunté a Sandaik antes. Debido a la baja población y la escasez de alimentos aquí, el ganado de nieve no se cría en grandes cantidades. Ampliar la producción requeriría una inversión inicial considerable, pero dejemos eso de lado por ahora. Dadas las condiciones actuales, incluyendo los gastos de transporte y escolta, para cuando la carne llegue a Konoha, su precio sería similar al de la carne de res de primera calidad. No es la opción más rentable. Chico, con razón tendrás una vida tan cómoda en el futuro. ¿De verdad que sabes llevar una casa? Al ver a Chunji analizar con confianza el aspecto comercial, Ikari no pudo evitar revisar ligeramente su opinión sobre él. Entonces, ¿eso significa que no podremos permitirnos esta carne más adelante? Resumió Ino con un dejo de arrepentimiento. De niña, no le gustaba mucho la barbacoa. Era mala para la piel y demasiado grasosa. Pero un capricho de vez en cuando le venía bien. No necesariamente. Actualmente, debido a la oferta limitada, ni siquiera los precios minoristas locales son bajos. En general, es comparable a los mercados externos. La carne de res premium que mencioné pasa por un proceso de acondicionamiento extenso y costos elevados, por lo que no es una comparación justa. Incluso si Snow Beef apenas alcanza el punto de equilibrio, los subproductos por sí solos garantizarían un margen de beneficio de al menos el 50%. ¿Le parece poco? Shikamaru se rascó la cabeza. Solo tenía conocimientos básicos de negocios, pero incluso él sabía que el margen era decente. Entonces, ¿estás diciendo que vale la pena considerar esta inversión? No es tan sencillo, replicó Chunji. Las altas ganancias no significan ganancias rápidas. También existe el riesgo de la ganadería, los problemas de transporte y la necesidad de capital inicial. Este negocio está bien, no es una inversión obligatoria. Shikamaru asintió vagamente, fingiendo entender. Eso no es del todo exacto. Ikari, con la boca cubierta de grasa, se limpió los labios y se preparó para hablar. Ino le entregó el jugo con consideración para cortar la oleosidad. Incluso viniendo del Ikari, Chunji no estaba del todo convencido. La miró fijamente, esperando una explicación. Lo que describes es una mentalidad a pequeña escala. A nivel nacional, la cosa cambia. Por favor, ilumínienos, Ikari-senpai. Shikamaru siguió el juego. Hoy se dio cuenta de que, a pesar de considerarse inteligente, estaba fuera de lugar en el comercio comparado con Chunji. ¿Cómo crees que vive el ciudadano promedio del país de la nieve ahora mismo? Respondió Ikari. ¿No es obvio? Están teniendo dificultades. Exclamó Ino. Una sola mirada bastaba para ver la miseria de los lugareños. Para ellos, incluso comer carne era un lujo, nada que ver con el nivel del país del fuego, ni siquiera con el del país del viento. Entonces, desde la perspectiva del país de las nieves, ¿qué importancia tiene la cría de ganado de nieve?
Shikamaru analizó. La población es pequeña, pero como nación, sigue siendo considerable. La pobreza se debe a la falta de oportunidades económicas. La cría de ganado de las nieves es importante para ellos, pero la inversión inicial, dudo que el país de las nieves pueda permitírsela ahora mismo. Cuando Koyuki regresó, Shikamaru había echado un vistazo a los informes financieros del país. El déficit era alarmante. Inferior a los activos del clan Nara, por no hablar de los de otros. Ahora que Koyuki era reina, necesitaría fondos cuantiosos para reconstruir la nación. Invertir en ganado en estas circunstancias parecía poco realista. Por eso Konoha puede adquirir una participación, mientras que el resto queda en manos de los daimyo y los nobles. Con su apoyo, las ventas no serán un problema y la financiación llegará. ¿Pero estarán de acuerdo? Shikamaru permaneció escéptico. Ikari sonrió con sorna. Asama Sandaik enviará invitaciones en nombre del país de la nieve, primero al país del fuego, luego al país del rayo, tierra, viento y agua. Los detalles de las acciones de inversión y la logística pueden delegarse en ellos. Los ojos de Shikamaru se iluminaron al añadir. De esa manera, las 5 grandes aldeas también asegurarían misiones de escolta a largo plazo para las mercancías. La afluencia de comerciantes impulsaría el crecimiento comercial, y la economía del país de la nieve florecería de forma natural. Vamos. A orillas del país de la nieve, un bote de madera aguardaba. De pie a bordo, Kamizuki Ikari miró al trío reticente y los animó con impaciencia. Sin conmoverse por su falta de sentimentalismo, Ino puso los ojos en blanco. Koyuki-ne, regresaremos primero. Cuando vengas a Konoha, tienes que visitarme. No te preocupes, Ino la tranquilizó Kazahana Koyuki. En cuanto todo se tranquilice, iré a Konoha. Según la información de Sandaik, parece haber tensión entre Konoha, Iwa y Kumo. Ten mucho cuidado al volver. No te preocupes, somos muy fuertes. Se jactó Ino. Tras despedirse, el trío Inoshika CHM subió al bote. Koyuki permaneció en la orilla, observándolos mientras se alejaban a la deriva hasta desaparecer en el horizonte. En el barco, Ikari descansaba perezosamente contra el asiento de la cabina mientras los 3 genin estaban sentados frente a él, mirándolo fijamente. Sé que soy guapo, así que tiene sentido que Ino me mire. Pero ustedes dos. Eso es simplemente inquietante. Ikari-senpai. Gritó Shikamaru. ¿Qué? Habla o cállate. Shikamaru frunció el ceño. ¿No te diste cuenta de que la princesa Koyuki quería despedirse de ti como es debido? ¿Y si lo hiciera? ¿Debería haberme quedado y haber aceptado ser su consorte real? Claro, disfruto viviendo de la riqueza de una mujer rica, pero la princesa de las nieves no está en esa categoría. El tono de Ikari era tan perezoso como siempre, dejando al trío desconcertado. Ino intervino. Pero es una reina. Y es hermosa. Si te convirtieras en su consorte, vivirías en el lujo por el resto de tu vida. Ikari la despidió con un gesto. No. El país de la nieve es demasiado frío y el lugar es pobre. Esa mujer no solo está fascinada con mi belleza, sino que también busca mi talento. Por eso quería quedarme. Olvídalo. Un hombre guapo como yo no se conformaría con una sola flor cuando hay todo un campo de flores silvestres en el mundo shinobi. Shikamaru. Sin palabras. Apóstrofo. Chumji. Las palabras de Senpai siempre son tan impactantes. Ino. Él es realmente el gran maestro de los cabrones. Ikari-senpai, has alcanzado nuevas cotas de desvergüenza. Justo cuando el trío estaba a punto de decir más, Ikari se levantó abruptamente y se apresuró hacia su habitación. Ikari-senpai, tú, y comenzó Shikamaru, pero Ikari lo interrumpió. Me voy a dormir. No me molestes a menos que salga yo mismo. Con eso, desapareció en su habitación, dejando a los 3 reflexionando sobre sus palabras. Después de un momento de silencio, Ino se aventuró a decir. ¿Crees que Ikari-senpai está realmente desconsolado por dejar a Koyuki-ne y simplemente no quiere que lo veamos llorar? Imposible. Las probabilidades son de menos de 1 entre 10.000. Shikamaru tenía plena fe en la integridad de Ikari. Un hombre que cumplía su palabra, sin aferrarse a ninguna mujer. Era el ídolo que muchos hombres aspiraban a ser. Ino no discutió. A ella también le parecía improbable. Pero entonces, ¿por qué se había marchado Ikari tan de repente? ¿Lo estaría esperando alguien dentro? ¿Deberíamos echar un vistazo? Sugirió, solo para recibir miradas desdeñosas de Shikamaru y Chunji.
¿Hombres espiando a hombres? Esa es una sugerencia peligrosa. En el límite de la tierra de las cascadas y la tierra de la hierba. El tercer Tsuchikage, Noki. El cuarto Raikage, El quinto Hokage, Tsunade. Los tres Kage permanecieron juntos, y su sola presencia fue suficiente para cambiar el ambiente. A 2 kilómetros de distancia, los shinobis de sus respectivas aldeas estaban listos, preparados para intervenir si sus líderes necesitaban protección. Las fuerzas de Konoha eran las más vigilantes, con los nervios a flor de piel. Varios miembros del clan Ichiga trabajaban por turnos, con su Byakugan vigilando el campo de batalla en busca de cualquier señal de peligro. La mano de ataque Kakashi se cernía cerca de su protector de frente. Si Tsunade estuviera en peligro, no dudaría en usar Kamui, incluso si eso significaba emboscar al Tsuchikage o al Raikage. Maito Gai, rebosante de energía, apretó los puños, preparado para desatar las 8 puertas en cualquier momento. Sin embargo, a pesar de la tensión entre sus subordinados, los tres Kage permanecieron tranquilos, intercambiando comentarios casuales. Tsunade, ha pasado más de una década desde la última vez que te vi. No has envejecido ni un día. Noki estudió su apariencia juvenil y luego observó su propio cuerpo envejecido. De no ser por sus habilidades médicas, podría haber sospechado de algún jutsu prohibido. Viejo fósil, no mueres. ¿Cuánto tiempo piensas aferrarte a ese puesto de Tsuchikage? Dale una oportunidad a la generación más joven ya. La lengua afilada de Tsunade no se había embocado con el tiempo. Noki rió entre dientes, imperturbable. La edad nos alcanza a todos. A diferencia de Konoha, en Iwa carecemos de tales prodigios. Aunque, debo decir, el tercer Hokage, sirviendo tanto tiempo solo para ser asesinado por su propio discípulo, es una forma impresionante de morir. El tercer Hokage murió por Konoha. Su sacrificio jamás será olvidado. Tsunade pronunció el discurso diplomático y luego se volvió hacia el Raikage. Consideró brevemente provocarlo con menciones al tercer Raikage, pero eso le pareció demasiado deshonesto, no era su estilo. Esta batalla ocurre porque ustedes dos quieren la guerra. Como Hokage, ¿no tengo más opción que enfrentarme a ustedes? Esperar. Raikage la interrumpió. Tienes razón en que queremos la guerra. Lo admito. Ignorando la mirada traicionada del Noki, continuó. Pero eso de que te enfrentaste a nosotros por Konoha, eso no suena del todo preciso. Tsunade hizo un gesto con la mano. Los detalles no importan. Lo que importa es que ustedes dos intentan iniciar una guerra, Lo interrumpió de nuevo. Admitimos que estamos instigando la guerra. Pero necesitas mejorar tu redacción. Noki, ignorado por ambos, pensó. ¿Así que solo soy un accesorio? ¿A ninguno de ustedes le importó? Y Raikage, soy pacifista. Nunca quise la guerra. Lamentablemente, ni Tsunade ni Nia escucharon sus quejas internas. Tras varias idas y venidas, llegaron a una conclusión. Simplemente peleemos. Sí. Una pelea lo resolverá todo. Hizo crujir los nudillos. Hacer equipo con un anciano para luchar contra una mujer parecía un poco injusto, pero por alguna razón, tenía muchas ganas de hacerlo. Basta de charla. Luchemos. Cuando la voz del Raikage resonó, arcos de relámpagos crepitaron en su cuerpo. El taijutsu secreto del clan Yotsuki de Kumogakure, en plena exhibición. Las túnicas del Noki ondeaban a pesar de la ausencia de viento, sus manos estaban ligeramente presionadas juntas mientras preparaba su técnica característica. Liberación de polvo. Mientras tanto, Tsunade arrojó casualmente a un lado el sombrero que simbolizaba su estatus como Hokage, mientras una abrumadora oleada de chakra se arremolinaba a su alrededor. Patada celestial de dolor. Auge. Con un solo pisotón, el suelo bajo sus pies se hizo añicos, irradiando ondas de choque que partieron la tierra. Ni siquiera las raíces enredadas de los árboles pudieron resistir la fuerza, y mientras los enormes árboles caían uno tras otro, la línea de visión entre los tres Kages se oscureció. El stab. Nukite de 4 dedos. La voz del Raikage precedió a su ataque. Su cuerpo, envuelto en rayos, ya había cerrado la distancia en un abrir y cerrar de ojos. Golpe de fuerza monstruosa. No hicieron falta palabras. El puño de Tsunade, imbuido de un chakra colosal, chocó con el ataque penetrante del Raikage. El impacto los envió a ambos hacia atrás.
El puño de Tsunade ahora era un desastre sangriento, su piel clara destrozada por el rayo, una vista espantosa para contemplar. La fuerza de 100 sellos. El sello Jin se deshizo y un denso chakra brotó, sanando rápidamente sus heridas. En un instante, su mano destrozada fue restaurada. Solo quedaron las manchas de sangre como prueba del daño. Raikage, muévete. Un grito resonó y el cuerpo del Raikage parpadeó con electricidad mientras desaparecía de su lugar. Liberación de polvo. Desprendimiento del mundo primitivo. Un enorme rayo de luz cilíndrico descendió sobre la posición de Tsunade. Si esta técnica se conectara, ni siquiera Edo Tensei sería capaz de traerla de regreso. Liberación de polvo reducía sus objetivos a átomos, un nivel de destrucción que ni siquiera Orochimaru podía replicar aún. Esquivar. Ante un ataque así, incluso el Susanoo quedaría aniquilado, y ni hablar de la carne y la sangre de Tsunade. Mientras Tsunade esquivaba, el liberación de polvo del Noki golpeó el suelo, creando instantáneamente un cráter de más de 100 metros de largo y varios metros de profundidad. Quinto Hokage, ¿aún tienes la intención de seguir luchando? Noki estaba de pie sobre una roca flotante en la distancia, su cuerpo aligerado por la liberación tierra. Técnica de roca ligera. Este jutsu compensó su envejecimiento corporal, dándole movilidad. Después de un solo intercambio, ¿esperas que me rinda? Tsunade se sacudió el polvo, observando el campo de batalla despejado. Ahora comprendía lo problemáticos que eran estos dos. El cuarto Raikage había rivalizado en su día con Namikaze Minato, el shinobi más rápido de su época. Ahora, su velocidad solo había aumentado. A menos que Minato resucitara, nadie en el mundo shinobi podría igualarlo. El liberación de polvo del Noki no tenía igual en su poder destructivo. Su único inconveniente era el inmenso costo de chakra. Para derrotar a estos dos juntos, sus habilidades actuales simplemente no eran suficientes. Si te rindes ahora, podremos negociar las reparaciones pacíficamente. Noki habló con seriedad. Tenía una buena impresión de Tsunade. De ser posible, esperaba que permaneciera como Hokage. Pero la buena voluntad personal nunca podría superar su deber hacia su pueblo. ¿Esa también es la postura del Raikage? Tsunade movió su cabello y su mirada se posó en el imponente cuarto Raikage. El Raikage permaneció en silencio. Por un momento, un silencio inquietante se apoderó del campo de batalla. Entonces, el Raikage habló con firmeza. Tsunade, ya que nos desafiaste a ambos, debes tener una carta de triunfo. Ahora que estamos aquí, demuéstranos lo que tienes. De esa manera perderás sin remordimientos. Dejó la última parte sin decir, por respeto al acto anterior de Tsunade de salvarlo. Ese es el Raikage que conozco. Tsunade se rió con ganas, su voz rebosaba confianza, como si tuviera la ventaja en lugar de enfrentarse a dos Kage sola. Está bien, te concederé tu deseo. Juntó las manos y las estrelló contra el suelo. Lanzamiento de madera. Nacimiento de un mundo de árboles. Los árboles brotaron de la tierra, sus raíces se retorcían como serpientes vivientes, extendiéndose hacia afuera y haciendo brotar nuevos troncos en un ciclo sin fin. En un instante, el bosque ya había alcanzado a los dos Kage, sus ramas se lanzaban hacia ellos como manos que los agarraban. ZZT. El Raikage, potenciado por su velocidad mejorada por el rayo, ya estaba a 1 kilómetro de distancia antes de que el Noki pudiera reaccionar. No hay lealtad en absoluto. Noki maldijo en voz baja antes de manipular la roca debajo de él, elevándose hacia el cielo. Pero las ramas se retorcieron formando una enorme red que descendió sobre él desde arriba. Noki sabía perfectamente qué ocurriría si lo atrapaban. Las leyendas del elemento madera no se le escaparon. El recuerdo del poder abrumador de Hashirama cruzó su mente. Si el propio Hashirama utilizara esta técnica, Noki caería de rodillas y suplicaría misericordia. Pero como era Tsunade, todavía tenía una oportunidad de luchar. Incluso si no pudiera ganar, al menos podría escapar. Liberación de polvo. Desprendimiento del mundo primitivo. Un rayo de luz atravesó la barrera de madera, permitiendo que el Noki se liberara. No se detuvo hasta casi 100 metros de altura. Solo entonces se atrevió a mirar atrás. Debajo de él, la tierra era ahora un mar de árboles retorciéndose. Una trampa que esperaba que su presa regresara. En cuanto a Tsunade, ella había desaparecido entre los árboles. Liberación de madera, es liberación de madera.
Del lado de Konoha, la visión del bosque en expansión envió oleadas de asombro a través de las filas. La leyenda del dios Shinobi, Senju Hashirama, quedó grabada en los corazones de cada guerrero experimentado. Ahora, al ver a Tsunade ejercer el mismo poder, los shinobi de Konoha sintieron que su sangre hervía. Anhelaban entrar en batalla, luchar junto a ella y aplastar a sus enemigos. Esto lo resuelve. Con Tsunade-sama despertando el Kekkei Genkai de Senju, Konoha volverá a estar en la cima del mundo shinobi. Algunos Jonin comenzaron a vitorear, y la mayoría de las fuerzas de Konoha asintieron en señal de acuerdo. Tsunade había obligado a Tsuchikage y Raikage a retirarse sin ayuda de nadie. Tal poder estaba más allá de la comprensión ordinaria. Solo Kakashi y Shikaku permanecieron tranquilos en medio de la emoción. El liberación de madera de Tsunade era sin duda formidable, pero ¿por qué había desaparecido en lugar de aprovechar su ventaja? Eso, no fue una buena señal. ¿Estaba ella cautelosa ante el lanzamiento de polvo del Noki? Frente al jutsu característico de liberación de madera, natividad de un mundo de árboles, Noki eligió volar, mientras que la velocidad del cuarto Raikage era simplemente demasiado rápida. Los árboles que se extendían no podían esperar atraparlo. Sin embargo, una vez que esta técnica se implementara en una escala demasiado grande, inevitablemente causaría que Tsunade consumiera aún más chakra. Ante esta situación, Tsunade solo pudo elegir su siguiente movimiento. Liberación de madera. Técnica humana de madera. Quizás porque fue heredado de Hashirama, este humano de madera tenía una complexión grande y robusta, parecida a la del Buda Maitreya, con un dragón de madera enroscado alrededor de su hombro. Tsunade, que había desaparecido antes, ahora apareció sobre la cabeza del humano de madera. Raikage, esto es problemático ahora. Noki conocía bastante bien el jutsu de Hashirama. No le preocupó cuando se usó la natividad de un mundo de árboles, pero con la aparición de la técnica del humano de madera, la situación se volvió realmente problemática. Debido a su inmenso tamaño, un solo paso del humano de madera cubría una distancia que una persona normal tardaría más de 10 segundos en recorrer. Incluso para los shinobi, reaccionar requería un instante. Su enorme figura hacía casi imposible para la mayoría asestar un ataque al usuario de la técnica. ¿No hay vuelta atrás? Suspiró Raikage, observando al humano de madera de decenas de metros de altura. Aunque pudiera luchar con el ocho colas, no estaba seguro de poder resistir sus ataques. Lo había presentido vagamente desde antes. Este elemento de madera parecía tener la capacidad de absorber chakra. Si sus sospechas eran correctas, la resistencia de este humano de madera sería formidable. Yo romperé al humano de madera, tú ataca a Tsunade. Noki propuso su plan. Bien, hagámoslo. Estuve de acuerdo con el enfoque del Noki. Antes, veía a Tsunade como una shinobi de su nivel y se resistía a unirse contra ella. Pero ahora, no se trataba de si quería unir fuerzas, sino de sobrevivir a sus ataques mientras se protegía. Si el ataque del Noki funcionara, todo estaría bien. Si no fuera así, tendría que empezar a pensar en negociar. El gran poder del elemento madera era una cosa. Más importante aún, este tipo de jutsu era una muerte instantánea contra shinobi de nivel inferior. Una vez que se desató la natividad de un mundo de árboles, aquellos cuya fuerza no estaba al nivel de Junin ni siquiera podían escapar, y mucho menos montar un ataque. Liberación de polvo. Desprendimiento de la técnica del mundo primitivo. Esta era la tercera vez que el Noki usaba Dust Release, e incluso para un veterano como él, estaba empezando a sentir la tensión. El poder de Dust Release era innegable. Pero su inmensa fuerza venía con un costo de chakra igualmente inmenso. Este era un inconveniente común de todas las técnicas poderosas. ¿Por qué era tan efectivo el Rasengan de Naruto? Porque tenía una reserva de chakra equivalente a 100 kage, además del 9 colas como truco, lo que le permitía usar repetidamente movimientos que otros considerarían demasiado costosos. Un enorme rayo de luz blanca salió disparado de las manos de Noki, cortando limpiamente al humano de madera por la mitad a la altura de la cintura. Tsunade, que estaba de pie sobre su cabeza, se vio obligada a hacer señales con las manos nuevamente, convocando a un dragón de madera para atraparla. Liberación de madera. Técnica del dragón de madera. Dos dragones de madera emergieron de la mitad inferior del humano de madera. Uno cargó contra el cuarto Raikage, mientras que el otro atrapó a Tsunade. Cuando el dragón de madera se la tragó, Tsunade desapareció de la vista una vez más. El Raikage no lo estaba pasando bien.
El dragón de madera fue atravesado por su ataque, pero él mismo quedó atrapado en las enredaderas que brotaron del dragón. En el momento en que liberó su chakra, las enredaderas absorbieron la mitad. La mitad restante fue suficiente para liberarse temporalmente, pero el suelo bajo su control era dominio del elemento madera. Una vez atrapado, no tenía a dónde escapar. Raikage, ten cuidado. En el momento crítico, Noki, que aún no estaba dispuesto a aceptar la derrota, manipuló su plataforma de roca para atrapar a Raikage. Después de eso, los dos solo pudieron mirar fijamente con tristeza el elemento de madera que cubría el suelo. Esto es problemático. Nunca imaginé que el elemento madera de Tsunade sería tan poderoso, se lamentó Noki. El rostro de Raikage mostró su desagrado. Si es un hombre de verdad, debería luchar contra mí. Esconderse así no es una verdadera habilidad. Es una mujer. Le recordó el Noki, solo para recibir una mirada de desdén del Raikage. ¿Y qué si es mujer? Las mujeres sostienen la mitad del cielo. Ahora mismo, somos las dos las que estamos en desventaja. ¿Tienes alguna buena idea? Noki. Por la forma en que lo dices, en realidad no tengo respuesta. Había pensado que aliarse con el Raikage sería suficiente para derrotar a Tsunade. Pero ahora que su as bajo la manga, el elemento madera, había sido revelado, fueron ellos quienes se vieron obligados a retroceder. Parece que no tenemos más opción que usar nuestro movimiento definitivo. Con eso, Noki se inclinó y gritó hacia el suelo. Tsunade. El Raikage dice que quiere una pelea justa. Espera que le muestres respeto. Maldita seas, viejo bastardo. El Raikage pensó, apenas conteniendo el impulso de atacar. Frente al Noki, que había asesinado a su padre y ahora seguía arrastrándolo a problemas, el Raikage no quería nada más que asestarle un stab en el estómago al Noki. Pero como las palabras ya habían salido, no tuvo más remedio que tragarse su ira. Como cuarto Raikage, tenía que mantener su orgullo. Sin embargo, no hubo respuesta. Todo el bosque quedó en un silencio sepulcral, sin que pasara ni un solo pájaro. No creerás que Tsunade está esperando a que bajemos para emboscarnos, ¿verdad? Susurró Noki, lanzando una mirada cautelosa al corpulento cuerpo de Raikage. Su técnica de roca ligera ciertamente le permitía volar, pero su efectividad también dependía del tamaño del objeto que portaba. Un tipo grande como el Raikage era demasiado para él. Si te atreves a tirarme, estás muerto. Amenazó el Raikage, de pie en el borde de la roca y mirando constantemente hacia abajo, aparentemente tratando de encontrar el escondite de Tsunade. Pero el área afectada por el elemento madera era demasiado extensa. Sin un Denjutsu especial, incluso los usuarios de Sharingan tendrían dificultades para detectar su presencia. La liberación de madera era una técnica imbuida de vitalidad. Mediante la transformación de la liberación Yang, los árboles que creaba eran indistinguibles de los reales. Incluso podían seguir creciendo por sí solos tras la muerte del usuario. Bajo el control de chakra de Tsunade, el bosque se había convertido en una fuente de chakra magnificada, lo que hacía imposible distinguirlo mediante técnicas de detección ordinarias. Liberación de madera. Técnica del dragón de madera. Cuando la voz de Tsunade resonó, 9 dragones de madera se elevaron por el aire desde el suelo, formando un círculo alrededor del área donde Noki estaba volando. Tsuchikage, rápido, dales uno de tus tiros. Instó Raikage. ¿De verdad crees que mi chakra es libre? Noki casi se atraganta con su propia saliva al escuchar las palabras de Raikage. El elemento polvo era un Kekkei Imta. Consumía una cantidad enorme de chakra. Era un simple shinobi, no un experto en chakra como el clan Uzumaki, y se le pedía que disparara de nuevo. Aunque quisiera, su cuerpo no se lo permitiría. Si pudiera usar liberación de polvo, ¿te necesitaría? Respondió con seguridad. En ese momento, actuaba como un matón. Incapaz de hacerlo él mismo, pero aún así exigía que el Noki se encargara. Después de todo, no era él quien arriesgaba su vida allí. Mientras tanto, los 9 dragones de madera habían completado su cerco, con sus cabezas colosales rugiendo silenciosamente. Una vez que Tsunade diera la orden, su situación se volvería realmente desesperada. Tsunade se quedó estupefacta al observar el cambio repentino en su marca de sabio. Fue como si alguien que había sido un pervertido lascivo hacía apenas unos momentos de repente se hubiera convertido en un monje iluminado, pronunciando profundas verdades sobre cómo la forma es vacío y el vacío es forma, habiendo visto a través de las ilusiones del mundo. Cualquiera sospecharía.
pero el sabio Mark no se molestó en explicarlo. Con un pensamiento, la rama debajo de ella se extendió, levantando el cuerpo de Tsunade. Tsunade ha aparecido, está a punto de rendirse. El Raikage se encontraba sobre una roca flotante, fijándose en su posición al instante en que emergió. Si fuera terreno llano, ya habría cargado contra ella, descargando una descarga de técnicas de taijutsu de elemento relámpago. Mientras tanto, Noki tenía la cara roja y respiraba con dificultad. Era evidente su agotamiento tras usar el elemento polvo. Por fin ha salido. Raikage, te abriré un hueco. Acabemos con ella. Noki forcejeó, pero logró estabilizarse mientras hablaba. El Raikage observó el estado actual del Noki y no pudo evitar preocuparse. Este viejo no se va a morir ahora, ¿verdad? Sería una tragedia tan alegre, mejor no me eche a reír. Contrólate, sin sonreír, ¿entiendes? Luchando por mantener una expresión solemne, el Raikage dijo con gravedad. Tsunade tiene elemento madera protegiéndola. El combate cuerpo a cuerpo es una desventaja enorme contra ella. No te preocupes. Si tienes problemas, usaré el elemento polvo para ayudarte y asegurarme de que llegues sano y salvo. Está bien, voy a entrar. Sin pensarlo dos veces, el Raikage observó cómo Tsunade, escoltada por un árbol colosal, se acercaba a él. Aprovechando la oportunidad, se lanzó directamente hacia ella. Liberación relámpago. Modo chakra. Lanzamiento de relámpago. Bala explosiva atronadora. Después de activar dos técnicas en sucesión, el Raikage se convirtió en un rayo azul que se lanzó directamente hacia Tsunade. Ante un ataque tan feroz, Tsunade se burló y de repente juntó las manos. Liberación de madera. Técnica humana de madera. Al observar la acción de Tsunade, el Raikage se burló mentalmente. ¿Usar elemento madera ahora? Demasiado tarde. El combate cuerpo a cuerpo es la especialidad de Kumo, guau. Una enorme mano de madera surgió del árbol debajo de él, agarrando firmemente al Raikage. Intentó liberarse con su chakra, pero la mano lo absorbió todo como un pozo sin fondo. En ese momento, el Raikage notó de repente que habían aparecido marcas marrones alrededor de los ojos de Tsunade. ¿Podría ser este, el legendario modo sabio? Pero Tsunade no le hizo caso. Una colosal figura de madera emergió del tronco del árbol, seguida de un enorme dragón de madera mucho más grande que antes que se abalanzó sobre el Noki. Justo cuando el Raikage creía que Onoki estaba perdido, el anciano se puso de pie tambaleándose. La roca bajo él se partió en dos, arrastrando a Onoki y a su clon en direcciones opuestas para escapar. Maldito viejo. Engañando a un jovencito como yo. El Raikage estaba furioso. El Raikage estaba furioso. La ira del Raikage fue minada por la liberación de madera. El Raikage cayó derrotado. Al ver al Noki huir, Tsunade aplaudió nuevamente. Liberación de Sage Arwo. Miles de manos reales. La figura de madera, antes regordeta, comenzó a adelgazar y a crecer. De su espalda brotaron innumerables brazos, formando un gigantesco halo. Noki, veamos si puedes hacer 1000 clones que igualen a este. Con esa arrogante declaración, Tsunade agitó la mano. Más de una docena de enormes brazos emergieron de la espalda de la deidad de madera, extendiéndose hacia el Noki. Liberación de polvo. Desprendimiento del mundo primitivo. Esta vez, la tez del Noki palideció drásticamente cuando activó el liberación de polvo. Claro, había engañado al Raikage para que atacara, pero al menos la mitad de lo que había dicho era verdad. Tras usar el elemento polvo varias veces, su recuperación de chakra no pudo seguir el ritmo del consumo. Sumado a su avanzada edad, su resistencia casi se agotó. Ahora, mirando a la deidad de madera, que se elevaba aún más que antes, respaldada por 1000 brazos, Noki finalmente entendió por qué el infame Uchiha Madara había perdido ante Ashirama. Contra semejante ser, las bestias con cola eran meros juguetes. Incluso el legendario Madara, que había aterrorizado al mundo shinobi, fue derrotado. Este era el verdadero dios de shinobi. Fue gracias a que Ashirama vivió que el mundo conoció la paz. Y fue debido a su muerte que estallaron los conflictos que llevaron a la primera gran guerra ninja. Aunque Dust Release fue innegablemente devastador, World Release potenciado por Sage Mode tampoco fue una broma. La defensa de liberación de madera podría no resistir directamente a liberación de polvo, pero su regeneración casi instantánea permitió que esas enormes manos soportaran el ataque.
De pie sobre la cabeza de la deidad de madera, con los brazos cruzados, Tsunade observó con calma el inútil ataque del Noki. Al final, Noki no pudo resistir. Una vez que su elemento polvo se desvaneció, una enorme mano de madera se extendió y lo atrapó sin esfuerzo. Con las manos juntas en resignación, el Raikage intercambió miradas con el exhausto Noki antes de sacudir la cabeza. Ya no le quedaban fuerzas para luchar. Lo admito. Esta vez hemos perdido. Si hubiera habido un 10% de posibilidades de victoria, al Raikage no le habría importado seguir luchando. Pero el elemento madera de Tsunade había frenado por completo el elemento polvo del Noki. Fue aterrador. Tsunade mantuvo su fría compostura, mirando a los dos Kage en la palma de la deidad de madera. Esta batalla, solo deseo que termine en paz. De lo contrario, ¿de verdad crees que alguno de tus shinobi podría resistir esto? Aunque sus palabras eran arrogantes, ni el Raikage ni el Noki pudieron refutarlas. ¿Qué podrían decir? Siendo el partido derrotado, cualquier cosa que dijeran estaría mal. En el mundo shinobi, los fuertes se aprovechan de los débiles. Los shinobis y las aldeas poderosas podían exigir lo que querían de los débiles. Era el orden natural. Una vez resuelto esto, me acompañarán de vuelta al campamento de Konoha para descansar un día. Mañana negociaremos las reparaciones y otros asuntos. También tengo otros asuntos que tratar con ustedes. Ahora, vámonos. Sin esperar su respuesta, la imponente deidad de Tsunade se encogió gradualmente hasta disolverse en árboles ordinarios. Sígueme. Noki miró al Raikage, quien le devolvió la mirada. Ambos compartieron una sonrisa amarga antes de ponerse de pie con dificultad y seguir a Tsunade. Los shinobi de Kumogakure e Iwagakure pronto llegaron, pero a ninguno de los dos bandos les quedaban fuerzas para luchar. La batalla terminó con ambos pueblos sufriendo una humillante derrota. Con solo mirar la deidad de 100 metros de altura de Tsunade y las innumerables manos detrás de ella, incluso si necesitara solo 2 manos por shinobi para matarlos, todavía no habría suficientes shinobi aquí para usar todas las manos. Señor Raikage. Tsuchikage-sama. Al ver las miradas preocupadas de sus subordinados, Noki y el Raikage se miraron a los ojos. Hoy probablemente estuvieron más sincronizados que nunca. Regresen al campamento. Seremos huéspedes de Konoha por un tiempo. No se preocupen, estaremos bien. Sí, sí. La Tierra del Fuego es pintoresca y exuberante. Haremos un pequeño recorrido por allí. Hablando en armonía practicada, caminaron uno al lado del otro hacia el campamento de Konoha. Esta vez, sintieron como si una montaña pesara sobre sus espaldas, haciendo que cada paso fuera insoportablemente pesado. Pero eran Kage. Y en momentos así, no tenían más opción que soportar la carga. Tierra del Fuego, campamento Konoha. Kakashi estaba sentado allí tranquilamente, bebiendo té. Parecía completamente despreocupado por su entorno, como si solo pensara en disfrutar tranquilamente de su librito naranja. A su lado, Nara Shikaku recibía de 2 invitados. Darui de Kumogakure y Kurotsuchi de Iwagakure. Mientras Kakashi se relajaba y Shikaku observaba en silencio, Kurotsuchi y Darui no estaban nada tranquilos. Esperaban ansiosos la respuesta de Konoha. No tienen que apresurarse tanto. El Tsuchikage y el Raikage estarán bien bajo el cuidado de Konoha, dijo Shikaku con calma, rebosando confianza. Pero Darui y Kurotsuchi no pudieron soportarlo. Si tu Hokage estuviera en nuestras manos, no estarías tan tranquilo. En cualquier aldea shinobi, los Kage eran más que simples líderes. Eran pilares de fuerza. Ahora que sus 2 Kage habían sido capturados, si la noticia llegaba a sus aldeas, ¿quién sabía el caos que seguiría? Aunque Onoki había gobernado Iwa durante décadas y Kumogakure era leal al cuarto Raikage, ser capturado de esta manera fue un gran golpe para su prestigio. Shikaku-san, ¿podrías al menos apurar las cosas? Este campamento no es tan grande. ¿Por qué tarda tanto la respuesta de nuestro Raikage? Shikaku les ofreció una sonrisa cortés, a punto de dar otra respuesta evasiva, cuando se oyeron pasos apresurados afuera. Un chunin apareció en la entrada de la tienda. Shikaku-sama, los 2 invitados querían informarle que están disfrutando de la comida y el alojamiento y pidieron a sus subordinados que regresaran y esperaran. Regresarán en unos días. ¿Qué? Rugió Darui, poniéndose de pie de un salto, con su instinto asesino dirigiéndose hacia el chunin. ¿Usaste algún truco con nuestro Raikage? Es imposible que acepte esto.
Kurotsuchi se paró a su lado, agregando su propia presión. Así es. Nuestro Tsuchikage es viejo. Si algo le sucede aquí, la guerra será inevitable. Ahora. Se escuchó una voz perezosa. Pero la aterradora intención asesina que la acompañaba paralizó a Darui y Kurotsuchi al instante. Ataque Kakashi. Esto es Konoha, no Iwagakure ni Kumogakure. Si estás pensando en atacar a nuestro shinobi, no puedo quedarme de brazos cruzados. ¿Era este el poder de un Chunin de élite? Su intención de matar era intensa, afilada como una navaja. Estaba ahí en un momento y desaparecía al siguiente. Para cuando Darui y Kurotsuchi intentaron resistir, ya se había dispersado como una brisa. Rápidamente reprimieron su propio chakra, que estaba a punto de estallar. El marcado contraste les hizo sentir ganas de toser sangre. Malditos shinobi de Konoha, son tan desleales. Bueno, si estás tan ansioso por verlos, sígueme. Shikaku se levantó y salió de la tienda, ignorando sus expresiones ligeramente desaliñadas. Kakashi los miró una vez antes de sacar su amado libro y volver a su lectura. Siguiendo a Shikaku, a Kurotsuchi y Darui les tomó menos de 3 minutos ver a sus líderes descansando en sillas, tomando el sol como si no tuvieran ninguna preocupación en el mundo. Raikage-sama. Tsuchikage-sama. Ambos se lanzaron de inmediato. Kurotsuchi revisó al Noki minuciosamente, asegurándose de que el anciano no hubiera sufrido ningún daño antes de finalmente relajarse. En cuanto a Darui, apenas había levantado una mano hacia los enormes pectorales del Raikage antes de que una mirada llena de intenciones asesinas lo obligara a abortar cualquier plan de inspeccionar más. ¿Qué hacen aquí? ¿No les dijo Konoha que regresaran? El Raikage se quejó ante la intrusión de Darui, pero dado que el shinobi de cabello plateado era su sucesor, lo dejó pasar. En comparación con su fría recepción, Noki fue mucho más cálido hacia Kurotsuchi. Kurotsuchi, ¿ha habido algún disturbio en el campamento? ¿Rumores, quizás? Todavía no, Tsuchikage-sama. Pero muchos están preocupados por su seguridad. Si no fuera por mi intervención, mucha más gente habría asaltado el campamento de Konoha. Lo que no dijo en voz alta fue que algunos en Iwa vieron esto como una oportunidad. Con Noki envejeciendo y aferrándose al poder, ciertas facciones esperaban, en silencio, que nunca regresara. De esa manera, podrían negociar la paz con Konoha y elegir a un nuevo cuarto Tsuchikage. La situación de Kumogakure era diferente. Kumo vivía según el lema de la fuerza. Con la fuerza del Raikage superada solo por la de Killer B, nadie se atrevía a desafiarlo. Algunos habían abogado por una misión de rescate, pero la amenaza del abrumador poder de Tsunade obligó incluso a los más audaces a dudar. No te preocupes por mí. El Raikage y yo estamos disfrutando de un momento de paz excepcional. En cuanto la quinta Hokage decida reunirse con nosotros, vendrá. No hay necesidad de apresurarse. Sus palabras sonaron casuales, pero las implicaciones eran mucho más profundas. El mensaje oculto más grande era que Tsunade no había ido a verlos ni una sola vez. Era posible que hubiera sufrido una reacción violenta y que actualmente se estuviera recuperando de las secuelas. Shikaku, que estaba cerca, soltó una risita desdeñosa. ¿Acaso Noki creía que no podía ver una estratagema tan obvia? Tras el regreso de Tsunade, envió inmediatamente a un ninja médico a examinarla. Aparte de que estaba algo decaída, estaba perfectamente bien. Eso lo tranquilizó. Aún así, los últimos días habían sido reveladores. Tsunade, conocida por su jutsu médico y su fuerza bruta, de repente reveló el elemento madera, y no cualquier elemento madera, sino un nivel que avergonzaba incluso a Yamato. Aunque Kurotsuchi mantuvo su conversación con Noki, sus ojos seguían dirigiéndose hacia Shikaku. Cuando captó su sonrisa, su primer instinto fue sospechar. ¿Lo estaba fingiendo? Pero entonces, ¿qué pasa si Tsunade estaba bien y simplemente hizo que el Noki y el Raikage esperaran a propósito? De cualquier manera, era algo que debían llevarles a sus estrategas. Habla todo lo que quieras. Vete cuando estés listo. Shikaku no tenía ningún interés en quedarse. Al verlos enfrascados en una discusión sin señales de marcharse, se disculpó y se marchó. Kurotsuchi y Darui intercambiaron miradas. ¿Se fue recién? ¿Así sin más? ¿Sin guardias? ¿Sin vigilancia? Eran el Tsuchikage y el Raikage. ¿No podría Konoha al menos asignar a algunos shinobi para que vigilaran las 24 horas?
En cuanto Shikaku se fue, Kurotsuchi comenzó a inspeccionar los alrededores. Tras confirmar que no había sellos ni barreras, miró al Noki con perplejidad. Abuelo, ¿cómo terminaste atrapado aquí? Con la fuerza del Noki, ni siquiera Tsunade podría sujetarlo tan fácilmente. Su técnica de roca ligera le permitía controlar libremente el peso de las rocas, lo que le permitía volar. Incluso sin ella, con solo reunir su determinación, un solo elemento de polvo podía reducir al shinobi a átomos, permitiéndole escapar fácilmente. No son barreras ni sellos los que nos retienen, sino nuestros corazones. Noki miró a su nieta y negó con la cabeza con impotencia. Después de que Tsunade nos derrotara, antes de que se inicien las negociaciones, no iremos a ninguna parte. Pero podríamos regresar a Iwa. Dijo Kurotsuchi con inocente ingenuidad. Niño tonto. Noki le dio una palmadita a Kurotsuchi en la cabeza, con el rostro lleno de cariño. Fuimos nosotros quienes iniciamos esta guerra. Ahora que Tsunade nos ha derrotado, claro, podríamos intentar un ataque sorpresa, pero ¿quién puede garantizar que la alcance? Mientras siga ilesa, no podemos regresar, ni debemos hacerlo. ¡Qué ingenuo! Intervino Raikage con un dejo de exasperación. Puede que aquí no haya sellos ni barreras, pero el Byakugan de los Ikga nos vigila constantemente. En cuanto mostremos la más mínima intención de usar ninjutsu, saltarán las alarmas. ¿Así es como es? Los ojos de Kurotsuchi se abrieron de par en par al comprenderlo. Gracias a la explicación del Raikage, ahora comprendía el terror de Konoha. Con el Byakugan de los Itaga, Konoha podía rotar a los guardias para mantener al Raikage y al Tsuchikage bajo vigilancia constante. Esta restricción invisible era más opresiva que cualquier prisión física o técnica de sellado. Entonces, ¿cuándo vendrá Tsunade-sama de vernos? ¿Se supone que debemos esperar así? Preguntó Kurotsuchi de nuevo. Noki se limitó a sonreír y sacudió la cabeza, dejando la pregunta sin respuesta. Hizo un gesto con la mano, indicándole a Darui que se quedara callado y no hiciera preguntas. Darui se rascó la cabeza torpemente y mantuvo la boca cerrada. Aunque estaban en el bando de Konoha, Darui sabía que no debía oponerse al Raikage. Contrariarlo significaba arriesgar su vida. Esperemos. Nos vendría bien descansar un poco. Además, tu aldea Iwa es lo suficientemente fuerte como para sobrevivir sin este viejo por un tiempo, ¿no? Replicó Raikage con brusquedad antes de recostarse perezosamente. Al ver que Kurotsuchi estaba a punto de hablar de nuevo, Noki agitó su mano para interrumpirla. Kurotsuchi, regresa al campamento de Iwa. Yo no regresaré, así que actuarás en mi lugar. Vete ahora. Kurotsuchi se mordió el labio. Al ver la firme determinación de su abuelo, supo que ninguna persuasión lo haría cambiar de opinión. Respiró hondo. Tsuchikage-sama, entonces regresaré primero. Bien, sal tú también. Solo verte me molesta. El Raikage se adelantó a Darui, interrumpiendo su despedida. Ante un Raikage tan dominante, Darui solo pudo retirarse impotente. Al observar a los dos irse, Noki se giró hacia el Raikage, que estaba descansando cómodamente en una silla. ¿No estás preocupado por tu pueblo? Preocupado. ¿Por qué debería estarlo? El Raikage miró al Noki desconcertado. Mientras viva, seguiré siendo el Raikage. Sin mí, la aldea tardaría un tiempo en elegir un sucesor adecuado. Noki arqueó una ceja. ¿Ese Darui, no es a él a quien prefieres como sucesor? Noki esperaba que el Raikage lo negara o guardara silencio. Lo que no esperaba era que respondiera. Sí, después de entrenarlo durante unos años más, puedo relajarme. Al ver la sorpresa del Noki, sonrió con suficiencia. Viejo, no te hagas el diferente. ¿No es tu nieta la sucesora elegida? Conozco a ese Kitsuchi tuyo. Dejando a un lado su fuerza, su personalidad no es la adecuada para liderar Iwagakure. Como ya lo había admitido, Noki no se molestó en ocultar la verdad. Tienes razón. Pero una vida tranquila no puede forjar un verdadero Kage. Mi tiempo aquí en el campamento de Konoha es un buen entrenamiento para ella. Raikage suspiró. Nunca pensé que tú, viejo idiota, tendrías la misma idea que yo. Noki lo miró con irritación. Muestra un poco de respeto a tus mayores, ¿quieres? Raikage realmente quería decirle que tenía ganas de darle una bofetada ahora mismo, al diablo con el respeto. Sin embargo, como ahora ambos estaban bajo el mismo techo, dejar que su relación se deteriorara demasiado no sería bueno. Basta de tonterías.
Necesito descansar. En fin, el mundo shinobi no caerá en el caos sin nosotros dos. ¿Qué hay que temer? En el campamento de Konoha, dentro de la tienda del Hokage. Tsunade estaba sentada allí con una botella de sake en una mano y un espejo en la otra. Contemplándose, espetó. ¿No dijiste que desaparecerías después de esta batalla? ¿Por qué sigues aquí? La Tsunade en el espejo se veía completamente diferente de su yo real, luciendo una sonrisa maliciosa y desvergonzada. Yo tampoco lo sé. Pensé que desaparecería antes, pero aquí estoy. Quizás, ¿no soportaste dejarme ir? No te culpo. Un chico guapo como yo suele atraer a las mujeres. Piérdete. Tsunade miró su reflejo con indignación. Contigo dentro de mi cuerpo, ni siquiera me atrevo a bañarme, ¿sabes? La Tsunade del espejo sonrió. Bañarse es genial. Somos prácticamente la misma persona, ¿verdad? Y conmigo aquí, ¿de qué tienes miedo? Si es el Noki se atreve a usar elemento polvo, lo eliminaré en segundos. La verdadera Tsunade la fulminó con la mirada. Estoy preocupada por ti. Solo con saber que alguien me está espiando, ni siquiera puedo dormir tranquila. No estarás haciéndome algo en secreto mientras duermo, ¿verdad? Solo pensarlo la hizo estremecer. Tranquila, no haría algo tan insípido. Además, tocarte es como tocarme a mí misma. Salvo por permitirme un poco de fantasía, no hay ninguna pérdida real. Y además, llevas tanto tiempo soltera. No creo que nunca hayas usado tu mano. Smash. Tsunade azotó el espejo contra el suelo, rompiéndolo de un golpe. Insatisfecha, pisoteó los fragmentos hasta convertirlos en polvo. Ese cabrón. Si lo vuelvo a ver, lo haré papilla. Rugió, pensando en Kamizuki Hikari con pura rabia. Todo fue por culpa de ese tipo. La ayudó a despertar el elemento madera y dejó un fragmento de su espíritu dentro de su cuerpo. El solo pensamiento de que la había visto bañándose todo este tiempo le hacía sentir que este mundo ya no tenía salvación. Deja que todo arda. Este mundo sin esperanza. ¿Quién anda ahí? Un guardia del campamento de Konoha vio 4 figuras, un adulto y 3 niños, acercándose desde la distancia e inmediatamente gritó en alerta. Lo más importante es que notó los protectores de frente de Konoha que llevaban. De lo contrario, habría hecho sonar la alarma y habría abatido inmediatamente a los intrusos. Konoha Chunin, Kamizuki Hikari. Konoha Chunin, Nara Shikamaru. Konoha Genin, Yamanaka Ino. Konoha Genin, Akimichi Tsuji. Al escuchar sus presentaciones, especialmente los nombres del trío Inoshika CHM, el guardia se sintió un poco tranquilo. Los miembros de los clanes Inoshika CHM eran sin duda firmes partidarios de Konoha. En cuanto a Kamizuki Hikari, el guardia pensó por un momento, luego lo examinó de cerca antes de gritar. Bueno, pero si es el eterno guardián de Konoha, Kamizuki-san. El ruido aquí pronto atrajo la atención de los demás en el campamento, y rápidamente se reunieron más shinobi. Akaji, ¿qué pasa? Nada grave. Solo son nuestro guardián eterno y el equipo Inoshika CHM. ¿De verdad? Le informaré a Shikaku-sama. Al ver cuán irrespetuosamente estos shinobi trataban a Hikari, Shikamaru le lanzó una mirada significativa. Hikari-senpai, ¿cómo puedes tolerar que te traten así? Hikari respondió con una mirada propia. ¿Qué? ¿Quieres que les dé una paliza? Shikamaru. La eficiencia de los shinobi era innegable. En menos de 3 minutos, Nara Shikaku apareció ante Hikari. Primero miró a su hijo para confirmar su seguridad, luego se giró hacia Hikari. Hikari, me alegro de verte de vuelta sana y salva. Salvo y salvo, gracias por su preocupación, Shikaku-senpai. Respondió Hikari cortésmente. Shikaku miró a los shinobi que los rodeaban y dijo con severidad. Manténganse alerta. Que Tsunade-sama haya logrado una victoria no significa que puedan bajar la guardia. ¿Entendido? Sí, señor. Con la reprimenda de Shikaku, los shinobi regresaron rápidamente a sus puestos, sin decir nada más. Cuando Hikari entró al campamento, su mente vagó por un momento antes de sacudir la cabeza y reír entre dientes. Los tiempos ciertamente habían cambiado. Cuando entró por primera vez en el campo de batalla, Konoha se encontraba en un punto bajo tras varias batallas consecutivas. Ahora, sin embargo, la aldea se encontraba en la cima de sus recientes éxitos. El ambiente era completamente diferente.
La noticia de que Tsunade derrotó las fuerzas combinadas de Tsuchikage y Raikage sin duda enviaría ondas de choque en todo el mundo shinobi. Después de tranquilizar a los tres jóvenes shinobi, Shikaku condujo silenciosamente a Ikari a la tienda de Tsunade. Ikari, Tsunade-sama lleva 2 días encerrada ahí. Tienes que sacarla. ¿Qué? Ikari se congeló por un segundo, luego dio un paso atrás. En realidad, solo vine a verte. Ahora que lo hice, debería volver a Konoha. Las puertas de la aldea aún necesitan mi protección. Basta ya. Eres el único que puede con esto. Si logras que Tsunade-sama salga, registraré esto como una misión de rango A para ti, dijo Shikaku, exponiendo sus condiciones. La expresión de Ikari se tornó seria, sus ojos brillaban con una mezcla de indignación y anticipación. ¿Me pagarán? Shikaku asintió. Por supuesto. Las misiones tienen paga. En cuanto al rango exacto, evaluaré tu desempeño. Si logras sacar a Tsunade-sama en media hora, te daré una evaluación de primer nivel. Con eso, Shikaku sacó un temporizador, lo agitó frente a Ikari y presionó iniciar. Maldita sea. Sin perder otro momento discutiendo, Ikari levantó la solapa de la tienda y entró. ¿Quién es? Dije que nadie entra sin mis órdenes. ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? La voz de Tsunade sonaba áspera y furiosa, visiblemente disgustada por la intrusión. Si este intruso no le daba una buena razón, no dudaría en lanzarle un puñetazo. Ejem. Ikari se aclaró la garganta suavemente. ¿Eres tú? ¿Has vuelto? El tono de Tsunade cambió, pero luego su rostro se ensombreció. Espera, ¿cómo se atreve un simple chunin a entrar en mi tienda sin permiso? Frente a Ikari, Tsunade demostró el arte del cambio de humor de una mujer. Primero, un destello de alegría al verlo, luego vergüenza y, finalmente, una furia creciente. El complejo cambio de expresiones dejó a Ikari desconcertada. Si no recuerdo mal, no estaba tan tenso con Tsunade cuando me fui de Konoha. ¿Será que, su enemiga de toda la vida, en esa época del mes, la está volviendo inestable? Al escuchar nuevamente el monólogo interior de Ikari, Tsunade casi perdió la compostura. Cabrón. Tú eres el que está pasando por ese momento del mes. Aunque por dentro estaba furiosa por sus pensamientos sin tacto, la ira de Tsunade disminuyó un poco. Bueno, miren quién decidió aparecer. Escoltar a la princesa del país de la nieve no resultó en un niño, ¿verdad? El tono de Tsunade tenía un dejo de celos que ella ni siquiera notó. ¿Qué clase de tontería es esa? Al ver el comportamiento errático de Tsunade, Ikari sintió que su humor había mejorado ligeramente en comparación con antes. Mujeres, sus estados de ánimo son como tormentas en el mar. Van y vienen a su antojo. Shikaku dijo que llevas 2 días encerrado en esta tienda, sin salir. ¿Qué pasa? Preguntó Ikari, genuinamente preocupada por Tsunade. Después de todo, ella era su boleto dorado. Para prosperar en Konoha, necesitaba su apoyo. Un poco de adulación no vendría mal. Tú, ante su tono despreocupado, Tsunade recordó de inmediato el fragmento de su espíritu que había dejado en su cuerpo. El que la espiaba mientras se bañaba. Su ira volvió a estallar. Ven aquí. ¿No te parece un poco inapropiado? En ese momento, Ikari sintió que estaba pasando por la mayor prueba de su vida. Desde la antigüedad, los héroes han luchado en las puertas de la belleza. Y a Ikari, que ni siquiera era un héroe, la prueba le resultó aún más difícil. Dime, ¿qué me hiciste exactamente? Preguntó Tsunade. Esta vez, ella quería escuchar directamente de sus pensamientos lo que le había hecho y por qué ese fragmento espiritual estaba allí. ¿Intentaba controlarla? ¿Manipular su cuerpo y hacerle cosas placenteras? Realmente no hice nada. Eres el Hokage, ¿cómo podría hacerte algo? Solo desperté los genes de liberación de madera en tu cuerpo y te agregué una impronta de apoyo del modo sabio. ¿Qué más? ¿Quién diría que eras tan inútil que ni siquiera podías percibir la energía natural por ti mismo? Este tipo. ¿Cómo se atreve a insultarme en sus pensamientos? Tsunade apretó los dientes con ira, pero al menos ahora entendía el origen del fragmento espiritual. Entonces, ¿por qué antes podía usar el modo sabio, pero después de mi batalla contra Raikage y Tsuchikage, no pude controlarlo con tanta libertad? ¿Me hiciste algo? Ikari lo obligó a mantener la mirada fija en su rostro. Pero la presión de su pecho, junto con destellos de piel clara, lo incitaron a bajar la vista.
Eso solo significa que te esforzaste demasiado y destrozaste la marca del sabio que te di. En ese caso, mi huella espiritual también debería haber desaparecido. ¿Así es como funciona? Tsunade levantó la mano izquierda y se tocó suavemente el centro de la frente. La huella, antes cálida, había desaparecido, como si nunca hubiera existido. ¿Realmente había desaparecido el fragmento espiritual de Ikari? Oye, ¿sigues ahí? La voz en su mente no respondió durante mucho tiempo. Después de sentir cuidadosamente con su propio chakra, Tsunade finalmente confirmó que la marca del sabio realmente había desaparecido. Está bien, lo dejaré pasar por ahora, pero resolveremos esto cuando regresemos a Konoha. Con eso, Tsunade se puso de pie, dejando a Kamizuki y Kari en la cama sintiendo el peso persistente a sus imponentes picos. SHFF. Las cortinas se abrieron. Un rayo de sol se filtró en la tienda, disipando la oscuridad. Al girarse y ver a Ikari aún holgazaneando en la cama, Tsunade le lanzó una mirada molesta. Deja de estar ahí tirado. Levántate, necesito hablar contigo. Adelante, te escucho. Bostezó Ikari. No había tenido sueño antes, pero en cuanto percibió el aroma de la cama, la somnolencia lo invadió como una marea. Al ver esto, Tsunade no se molestó en discutir más. Acercó una silla y se sentó. ¿Has escuchado las noticias sobre mi derrota del Noki y el cuarto Raikage, verdad? Preguntó, claramente emocionada ante la mención de su victoria. Aunque la marca de sabio de Ikari tuvo un papel pequeño, el mérito real le correspondió a ella. Sin su esfuerzo, esa marca no habría sido de gran ayuda, ¿verdad? Sí, lo oí. Impresionante. Ikari le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. ¿Verdad? Tú también crees que soy increíble. Después de un poco de autoelogio, Tsunade finalmente llegó al punto principal. He capturado a Raikage y a Tsuchikage. Dejarlos ir me parece un desperdicio, pero mantenerlos aquí no les sentará bien a los shinobi de Kumo Iwa. ¿Qué debo hacer? Ikari se incorporó, sin palabras. ¿Para qué preocuparse? Shikaku-senpai y ese pervertido de Kakashi están aquí. Preguntaréis. Si no lo saben, convoca una reunión de Jonin. Alguien lo averiguará. Fuera de la tienda, Kakashi, que había estado escuchando a escondidas en un rincón, frunció el ceño y rechinó los dientes mientras miraba fijamente la tienda. Parecía que iba a entrar furioso y sacar a Ikari a rastras para una pelea. Al ver esto, Shikaku lo agarró rápidamente. Tranquilo, tranquilo. Tsunade-sama sigue dentro. Si descubre que hemos estado espiando, el resultado será... No hizo falta terminar la frase. Kakashi se tranquilizó al instante, y su mano se dirigió inconscientemente hacia su bolsa de herramientas. Si ese bastardo de Ikari no me dibuja unas cuantas waifus más para curar mi corazón herido, no dejaré que esto pase. Yo también lo he pensado, continuó Tsunade, pero creo que estos dos podrían darme un rescate bastante cuantioso. Si todo el dinero va para mí, no solo podría pagar mis deudas, sino también vivir una vida tranquila por un tiempo. El mero pensamiento de una vida llena de placeres hizo que Tsunade se mostrara aún más reacia a entregar a los dos cautivos a la aldea. La boca de Ikari se torció. Como se esperaba del legendario tonto, ¿eh? Si no quieres entregarlos, entonces exige el rescate directamente a Iwa y Kumo. ¿Cuál es el problema? Al fin y al cabo, los capturaste. No hay nada de malo en que aceptes el dinero, ¿verdad? Tsunade todavía parecía vacilante. Pero si me lo quedo todo, ¿no mancharía eso mi imagen como Hokage? Se supone que un Hokage es desinteresado. ¿Hacer esto no mancharía mi nombre? Puaj. ¿Y a ti te preocupan las manchas en tu nombre? No te preocupes. Desde que te ganaste el título de imbécil legendario, tu historial ya está lleno de manchas irreparables. Ikari suspiró. En ese caso, ¿por qué no dividirlo? Mitad para ti, mitad para la aldea. Eso debería funcionar, ¿verdad? Tsunade apoyó la barbilla en su mano, pensándolo. La mitad no era inaceptable. Es solo que, ¿cómo lo digo? Como Hokage, hay cosas que no puedo decir en voz alta, ¿entiendes? Como alguien a quien le importan las apariencias, Tsunade no podía decir esas cosas por sí misma. Lo que ella necesitaba era que alguien lo dijera por ella. Shizune es demasiado cercana a ti, así que no puede decirlo, señaló Ikari. Tsunade estuvo de acuerdo inmediatamente. Si no Shizune, entonces Kakashi.
Fuera de la tienda, el rostro de Kakashi se volvió negro instantáneamente. Este trabajo sucio, ¿por qué siempre me toca a mí? Soy el único heredero del clan Ataque, ¿sabes? ¿No deberías protegerme? Ikari negó con la cabeza. No. Kakashi nunca se involucra en estos asuntos. Si lo dijera, la gente sin duda sospecharía que tú lo incitaste. Entonces solo queda Nias Yoshikaku. Yashi se mantiene alejado de los problemas y no lo diría, así que, solo queda Shikaku. Esta vez el rostro de Kakashi se sonrojó, no por enfermedad, sino por contener la risa al ver la expresión de Shikaku, que parecía como si hubiera comido algo repugnante. Shikaku pensó con amargura. Derramé sangre por Konoha, contribuí a Konoha, Okage-sama, no puede tratarme así. Dentro de la tienda, tras mencionar a Shikaku, Tsunade miró de repente a Ikari con ojos brillantes. Bueno, me daría mucha vergüenza decirlo yo misma, así que, ¿entiendes? Ikari sonrió con suficiencia. No, no lo soy. Y por mucho que muestres tus atributos, no, Haru. Auge. Ikari salió volando de la tienda y se estrelló contra el suelo. Desafortunadamente para él, el lugar de aterrizaje era exactamente donde se escondían Kakashi y Shikaku. ¿Necesitas ayuda? Preguntó Kakashi con exagerada amabilidad, mirando a Ikari enterrada en la tierra. Ikari levantó la cabeza y miró fijamente el rostro sonriente y engreído de Kakashi. Tú. Tú. Tras escupir tierra, se levantó. Gracias por la oferta, pero paso. Mejor hablemos de algo importante. Escuchar a escondidas al Hokage, ¿quién crees que debería asumir la culpa? La sonrisa de Kakashi desapareció y fue reemplazada por una expresión seria. Ikari, creo que alguien con estatus y responsabilidad debería encargarse de ello. ¿No estás de acuerdo? Shikaku, que había estado observando, de repente se dio cuenta de que algo no iba bien. Abrió la boca para protestar, pero Ikari se lo tapó con una mano. Kakashi, tienes razón. Shikaku-senpai, espiar a Tsunade-sama es un asunto muy serio. ¿Estás dispuesto a asumir la responsabilidad? En una aldea shinobi, espiar al Hokage no era una ofensa menor. En el peor de los casos, podría ser calificado como espionaje contra la propia aldea, un delito castigado con la muerte. En el mejor de los casos, significaba multas, trabajos forzados u otras medidas disciplinarias. En última instancia, todo dependía de cómo el Hokage decidiera juzgarlo. Y como el Hokage ahora era Tsunade, el peso de este crimen descansaba enteramente en sus manos. Incluso alguien como Shikaku solo podía inclinar la cabeza ante una autoridad tan absoluta. Bien. Lo entiendo. Me encargaré de ello. Pero el Raikage y el Tsuchikage siguen encarcelados. Por favor, pídele al Hokage-sama que al menos los visite pronto. No hay problema. No te preocupes, lo haré en su nombre. Ikari estuvo de acuerdo sin dudarlo, completamente inconsciente de la mirada asesina de Tsunade que le quemaba la espalda. Después de recibir la misión, Shikaku inmediatamente arrastró a Kakashi. No había manera de que él fuera el único que fuera arrojado a ese pozo. Después de todo, Kakashi aún ostentaba el título de asesor. Un título tan conveniente, ¿por qué desperdiciarlo? Oye, Shikaku, ¿por qué me arrastras? Después de caminar un rato, Kakashi finalmente se dio cuenta de que lo estaban llevando directamente a problemas. Shikaku hizo un gesto silencioso hacia atrás. ¿No viste a Tsunade-sama sonriendo de forma tan amenazante? Si te quedas ahí, ¿deseas morir? Kakashi no necesitó girar la cabeza. Con su puro instinto masculino, ya podía sentir el aura amenazante que se cernía tras él. No es que quiera morir, pero aún tengo cosas que hacer. Me voy de aquí. Hasta luego. Justo cuando Kakashi apartó la mano izquierda de Shikaku, Shikaku lo agarró con la derecha. Yo no me balanceo de esa manera. Dijo Kakashi con seriedad, mirando a Shikaku. Piérdase. Shikaku puso los ojos en blanco, molesto. ¿Qué tienes que hacer? Soy yo quien se encarga de todo el trabajo aquí. A menos que planees volver a leer en secreto las obras de All Light Sensei. No me calumnies. Eso se llama estudiar. ¿Y cuando he leído yo algo así en secreto? Se defendió Kakashi con justa indignación. Sí, sí, siempre los lees abiertamente y con honor. Deja de arrastrarme. Si sigues tirando, me voy a enojar. No te preocupes. Te encontraré una dama que te refresque más tarde. ¿En serio? Ejem.
Quiero decir, no soy ese tipo de hombre. ¿Es bonita? Eres bastante atrevido, mocoso. Tsunade se acercó a Kamizuki Hikari por detrás con una sonrisa maliciosa y su mano derecha descansando suavemente sobre su espalda baja. Si alguien se atreviera a llamar a esto un gesto íntimo, Hikari sin duda lo invitaría a probarlo. En ese momento, la mano de Tsunade presionaba su riñón. Si perdía el control de su fuerza, el futuro placer de Hikari podría desaparecer para siempre. No, no, no. En este mundo, ¿quién podría ser más audaz que usted, Tsunade-sama? El tono de Hikari no podría haber sido más halagador. HMM. Tsunade dejó escapar un sonido de disgusto. Está bien, fue mi error. Solo dime qué quieres. Hikari suplicó clemencia rápidamente. Un día te haré darte cuenta de lo importantes que son estos riñones míos para ti. Al escuchar la queja interna de Hikari, Tsunade casi perdió el control de su chakra en ese mismo momento. Retirando su mano, Tsunade se alisó la ropa. Vamos. Vamos a ver cómo están Tsuchikage y Raikage. Hikari miró a su alrededor, observando el diseño del campamento, luego se dirigió hacia el área donde estaban detenidos Noki y A. No le preguntes cómo lo supo. Como alguien que había participado en la tercera gran guerra ninja, Hikari estaba muy familiarizado con cómo se organizaban los campamentos. Lo que parecía caos en realidad seguía una lógica estricta. Dependiendo del número, la identidad y el rango, la disposición variaba. Para prisioneros como Raikage y Tsuchikage, sus alojamientos eran naturalmente diferentes a los de los cautivos comunes. ¡Qué atrevido, eh! Ni siquiera tienen barrera de sellado. Al ver a la pareja tomando el sol en el patio, Hikari dejó escapar un suspiro y luego miró a Tsunade. ¿Qué haces ahí parado? Muévete. Instó Tsunade, avanzando hacia Raikage e Ilnoki. Bueno, ¿cómo están? ¿Se están adaptando bien? ¿Les gusta la comida? Preguntó Tsunade. Mirando a los dos que antes habían estado actuando con altivez frente a ella, pero que ahora eran sus prisioneros, Tsunade sintió una inmensa satisfacción. Ella casi quería echar la cabeza hacia atrás y reír a carcajadas para expresar su alegría. No está mal. Buena comida, buenas bebidas. Solo echo de menos el sonido del viento y la arena, se siente un poco extraño sin él, dijo el Noki mientras se incorporaba. Al ver a Tsunade acercarse, no se molestó en mostrarse formal. Eso era normal. Incluso como prisionero, su identidad como Tsuchikage lo ponía al mismo nivel que Tsunade. No hay problema. Si al Tsuchikage le gusta el sonido de la arena al viento, puedo pedirle a alguien que use elemento viento para recrear el ambiente de Iwagakure, dijo Tsunade con generosidad, como vencedora. Gracias, pero no hace falta, dijo el Noki, mirando a su alrededor. Me estoy haciendo viejo. Ya no duermo mucho, así que no os preocupéis. Tsunade asintió y se giró hacia Raikage. Dada nuestra relación, si quieres oír el sonido de un trueno, siempre puedo enviar a Kakashi. Olvídalo. Raikage puso los ojos en blanco. Si percibo su fuerza, quizá no pueda evitar luchar. No te preocupes, dijo Tsunade con una sonrisa. Si lo maltratas, puedes pagar los daños. Mientras no lo mates, mis habilidades médicas se encargarán del resto. El Raikage resopló con desdén y guardó silencio. No era idiota. La visita de Tsunade claramente significaba que ya había decidido cómo lidiar con ellos. Ya sea que los rescataran o los liberaran directamente, ninguna de las opciones le parecía cómoda. Ya que están bien, quédense aquí y siéntanse como en casa. Si necesitan algo, no duden en pedirlo. Después de todo, Konoha no es tacaña. Dicho esto, Tsunade se preparó para irse. Noki ya intercambiaron miradas. Al final, fue el Raikage quien cedió. Hokage, ya nos tienes aquí 2 días. Al menos deberías darnos una idea de lo que planeas hacer con nosotros. No se preocupen. Ya envié a Shikaku a preparar el papeleo. Mañana empezaremos las negociaciones con sus aldeas. En cuanto al resultado, bueno, depende de la sinceridad de sus ofertas. La sonrisa de Tsunade era suave, pero a sus ojos, Noki aparecían 2 lingotes de oro gigantes. No, eso no estaba bien. Ni siquiera el oro se comparaba con su valor. En ese caso, podemos relajarnos un poco, dijo el Noki con una risita. Es solo que Iwagakure ha sufrido mucho, espero que Okage-sama tenga algo de compasión. Como la captura era inevitable, Noki ya no soñaba con salir impune.
Lo más importante ahora era minimizar las pérdidas. Como tercer Tsuchikage, a menos que una rebelión en su aldea lo derrocara, el rescate era inevitable. Incluso si los ancianos de la aldea lo despojaran de su título, reparar las relaciones con Tsunade todavía costaría una fortuna, posiblemente incluso más. Mientras su gente no fuera miope, lograría regresar a casa. Claro, claro. Me aseguraré de informarle a Shikaku lo que piensa el Tsuchikage. La expresión de Tsunade era la de alguien que solía dejar todo el trabajo en manos de Shikaku, el chivo expiatorio perfecto. Esto dejó al Noki furioso. Esas eran las mismas palabras que siempre les decía a los demás. Ahora, con las tornas invertidas, escuchar a Tsunade decirle eso lo llenó de ira. Konoha siempre ha sido una aldea pacífica. Ese ha sido nuestro credo desde el primero Kage, y lo hemos mantenido fielmente durante generaciones. Sin embargo, el Tsuchikage y el Raikade nos atacaron así. Me entristece de verdad. En fin, tengo trabajo que hacer. Descansen aquí por ahora. Estoy seguro de que las negociaciones de mañana serán muy placenteras. Al ver a Tsunade marcharse triunfante, Noki miró a y luego suspiró con impotencia. Asterisco suspiro asterisco. Ese largo suspiro lo dijo todo.